del TPS a los venezolanos. Isadora, buenos días. Muy buenos días, muy feliz de estar aquí contigo y con muy buenas noticias, así que es un buen día. Buenas noticias, noticias que hemos esperado durante mucho tiempo, que tú y yo en el pasado en diversos programas hemos hablado infinidad de veces de este tema. Se le concede el TPS, estatus de protección temporal, a miles de venezolanos que viven en Estados Unidos. Puntualmente, ¿qué beneficios trae, a cuántos venezolanos acoge y por cuánto tiempo? Los beneficios principales es que el TPS te da la protección a deportación, que podemos argumentar que es similar a lo que ofreció el presidente Trump antes de irse, pero este ya es un estatus en sí. La regulación del presidente Trump fue lo que llaman un deferred action, es decir, que pues, se podía eliminar de manera básicamente en el medio. Eso es como Y aquí es tenemos un estatus. una orden de salida diferida que lo que hacía es detener las deportaciones. Correcto. Aquí tenemos ya un estatus estable por un mínimo de 18 meses que se puede renovar. Esto fue hecho a través de una orden ejecutiva del presidente Biden y va a beneficiar, se estima, a más de 320,000 venezolanos que están aquí. Es muy importante que la gente sepa que solamente va a proteger a personas que hayan entrado antes de marzo 8. O sea, que no vengan ahora corriendo a la frontera porque no les va a aplicar. Y en sí es una manera de enfatizar la situación en Venezuela y darle el poder al venezolano aquí para poder alzar su voz y crear un cambio en el país que tanto lo necesita. Bueno, acabas de decir antes del día 8, el día que se cumplió, ¿no? Se concedió ese TPS. Además de las personas que puedan ingresar después o que no estaban en territorio estadounidense, ¿quiénes se quedan excluidos? Es interesante porque esta orden ejecutiva del presidente Biden en sí mezcló la orden ejecutiva del presidente Trump antes de irse en enero 20. Digo que la mezcló porque el TPS mayormente no le da la oportunidad a personas que tengan una doble ciudadanía a aplicar, porque se entiende que uno tiene una ciudadanía de otro lugar. En esta situación lo que se ha mencionado es que aplica a venezolanos y aún para personas que pueden ser considerados venezolanos como último país en el que vivieron. Eso es interesante porque tenemos muchos venezolanos aquí que entraron con el famoso ESTA, es decir, que tienen doble ciudadanía tal vez de un país en Europa. Y estas personas, porque se lee la orden de manera textual, técnicamente podrían aplicar. También hay que recordar que la orden del presidente Trump en enero 20, aunque estaba vigente para las deportaciones, no se ha puesto en vigor para sacar un permiso de trabajo, un permiso de viaje, estaba permitido. Y ahora sí tenemos reglas claras porque el proceso de TPS es el mismo para todas las nacionalidades. Algunos abogados, como me incluyo, estamos preocupados acerca si se va a manejar de la manera en que se manejan los TPS de todos los países, es decir, dejando a un lado personas de doble ciudadanía, pero la orden sigue el lenguaje de la orden del presidente Trump y abre las puertas a esta oportunidad a personas de doble ciudadanía también. Tú hablabas ahora de la orden del presidente Trump, mencionabas el día 20, o sea, el último día en poder fue el que él emitió este DED, y yo decía que es una especie de orden de salida diferida que tenía que ver con la deportación. ¿Qué otra gran diferencia tiene con el TPS? Lo más importante en sí es la protección que ofrece el TPS al ser un estatus más fijo. El DED, más allá de que se decía por 18 meses a través de orden ejecutiva, se podía técnicamente eliminar de la misma manera. El TPS, al otorgarse por esos 18 meses y comparándolo a otros países que ya tienen ese privilegio, como Haití, El Salvador, Nicaragua, se ve que se renueva si el régimen o el sistema no ha cambiado o no ha mejorado la situación del país. Y eso es algo muy importante porque lamentablemente, aunque tenemos el gobierno peleando en contra de lo que está pasando en Venezuela, no se ve un cambio futuro pronto. Y tenemos muchas personas en un estatus de limbo. Esa estabilidad es esencial en el TPS y algo que se prometió, se cumplió y que se puede hacer tan fácil como una orden ejecutiva como tenemos ahora. ¿Cuál es ahora el proceso para acogerse al TPS? ¿Cuáles son los costos? Es muy importante que las personas apliquen dentro de los 180 días. Empezando hoy, vamos a tener 6 meses para completar la aplicación, se llama I-821. Esta aplicación en sí es gratis, pero va atada a un permiso de trabajo, el cual muchas personas deciden tener porque es un privilegio poder trabajar aquí, una necesidad también. El permiso de trabajo sí tiene un costo de aproximadamente $500. También pueden aplicar un permiso de viaje. Muchas personas venezolanas estuvieron en el programa de MPP y cruzaron frontera. Esto te cierra muchas puertas para eventualmente querer ajustar tu estatus. El TPS te abre esa puerta, dándote la oportunidad de viajar, salir de los Estados Unidos y entrar legalmente, de manera que en un futuro puedas buscar un beneficio migratorio que se ajuste más a tus necesidades. Así que en 180 días
Es importante que todo venezolano que haya entrado antes de marzo 8 aplique, entendiendo que va a gastar un promedio entre $500,000 si son abogados. Entre 500 a 1000. Aparte de esos, de costos de abogados que puede haber, aparte de esos $500 de permiso de trabajo, ¿hay algún otro costo extra? El costo extra sería para las personas que quieran un permiso de viaje. Ese permiso de viaje tiene un averaje de $300, pero lo recomiendo nuevamente, para personas que obviamente están aquí, quieren enviar a sus familiares, quieren viajar, y mayormente para personas que tal vez hayan entrado ilegalmente, porque esa entrada ilegal les afecta, y esto les puede ayudar. Muy importante recordar que igual que la orden que habías mencionado en enero 20 no te daba el privilegio de tener un estatus que había sido deportado, el TPS sí. El TPS sí le da ese beneficio a personas que tengan técnicamente una orden de deportación, pero el viajar no va a eliminar dicha orden. Así que aunque te da el beneficio de estar aquí legalmente, no te elimina la orden de deportación, así que eventualmente recomiendo que todo el que la tenga la trate de eliminar. Sí, este TPS, si nos remontamos a la década de los 90, muchas personas se acogieron también a este TPS. En aquella ocasión eran personas que venían de América Central, muchos de ellos por violencia en sus países, pero también se acogieron a muchas personas que venían a raíz de fenómenos naturales, ¿no? Correcto, el mejor ejemplo que podemos ver es el más reciente de Haití, pero por lo menos Honduras tuvo el TPS Honduras, en su lo momento recuerdo, por sí. un huracán, así que todavía lo estamos recuperándose. Una pelea que ha tenido el hondureño últimamente es el pedir que se renueve el TPS para personas que hayan entrado recientemente debido a los 2 huracanes que sufrió el año pasado, que afectaron severamente al país. En general, lo que también hay que recordar es que el presidente Biden ha peleado mucho para que el TPS de alguna manera pueda abrir puertas futuras a ajustar un estatus. No sabemos si eso va a tener éxito o no, pero sí vemos que el que lo empiece a otorgar a países que lo necesitan puede ser un argumento a favor para en un futuro ver si podemos ajustar, porque nuevamente son países que lo necesitan. Entonces, por lo que estabas diciendo, tanto los venezolanos que se acojan a ese TPS como otras personas que llegaron en la década de los 90, básicamente muchos de ellos de América Central, estarían presuntamente incluidos, ¿no?, en esa reforma migratoria de Biden. Sí, eso lo que está peleando el presidente en su reforma migratoria que volvió a introducir el Congreso de los partidos republicanos, demócratas en el Congreso, es buscar una manera de que personas con TPS, DACA, puedan tener un camino más directo a conseguir un estatus más estable, porque también el TPS ha demostrado que las personas que tienen dicho estatus se han vuelto esencial para nuestra economía. El COVID ha sido un buen ejemplo de que la mayoría de nuestros empleados esenciales, muchos de ellos tienen TPS. Por ende, es un beneficio en sí que ha ayudado a inmigración y obviamente ayuda a las personas que lo reciben a sentir por lo menos un poco de tranquilidad de no tener que vivir ilegalmente aquí en el país. Pero creo que lo fundamental de toda esta conversación está esa forma de acogerse al TPS a los venezolanos, le ofrece una serie de beneficios, ¿no?, como protección temporal, y tienen 6 meses, 180 días para poder acogerse a este TPS, ¿no? Muy importante que apliquen dentro de los 180 días. Cada país tiene una fecha diferente en la cual se abre, como quien dice, el tiempo para aplicar. Muchas veces pasan cosas, por ejemplo, el año pasado era muy predecible si se iba a renovar TPS o no, y ciertas personas tuvieron su estatus que expiró. Y estas personas están ahora explicando que no aplicaron en los 180 días debido a la incertidumbre. Pero lo ideal sería no tener que dar esa explicación a inmigración que puede atrasar el proceso, sino simplemente aplicar dentro de los 180 días para que sea más fácil. El TPS no es automático, es decir, no es que automáticamente te va a llegar una carta. El paro de la deportación técnicamente sí, pero lo que es el permiso de trabajo, el permiso de viaje va a tomar un tiempo para ser procesado. Inmigración todavía no está al día en todos sus trámites, pero aún así, no pierdan tiempo, apliquen, es una muy buena oportunidad y la verdad que estamos muy felices de que finalmente pasó. Sin lugar a dudas, durante años hemos estado abogando, ¿no?, y pidiendo que se le dé ese TPS a los venezolanos. ¿Esto aplica a venezolanos que vivan en Puerto Rico o en otros territorios estadounidenses? Es correcto, aplica a todo venezolano que esté en territorio americano, incluyendo mi hermosa isla de Puerto Rico, y también aplicaría a personas que tengan trámites pendientes. Por ejemplo, algunas personas ya están en proceso de corte, están pidiendo asilo y tienen cierta incertidumbre acerca de qué puede llegar a pasar con dicho proceso. Como lo estamos viendo, basado nuevamente, la orden tiene 23 páginas, por ejemplo, publicada ayer, y analizándola en detalle nos da a entender que estas personas podrían aplicar
a su TPS. Por ejemplo, si usted siente que su caso de asilo tal vez no es suficiente o circunstancias personales que le llevan a no poder mantener su visa vigente como estudiante, podrían cambiar su estatus a TPS o continuar peleando un asilo, por ejemplo, al mismo tiempo que reciben su estatus de TPS. Isadora, como siempre, un placer escucharte. Gracias por la participación y tu información a los oyentes.